Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, espero que bien, a pesar de esta situación de pandemia, y cuarentena que estamos viviendo. Pero bueno, trabajando, la cátedra está haciendo un esfuerzo para llevarles a ustedes material, para llevarles a ustedes propuestas prácticas y para poder estar teniendo un contacto directo a través de las aulas web fundamentalmente. Ustedes estuvieron trabajando primeramente sobre la unidad 1. En esa unidad 1 trabajaron con actividades prácticas durante el mes de abril en dos actividades fuertes, que una fue la vinculada al barrio en los procesos de industrialización y urbanización en América Latina y en Argentina, donde trabajaron a través del texto de Mejeiras y a través del texto de Merklen, y pudieron realizar una actividad de caracterización del barrio y hasta ayer estuvieron trabajando en otro foro vinculando a recuperar la palabra de los referentes claves de un barrio para pensar la constitución de lo barrial y las etapas históricas y la vinculación con lo político y lo histórico eh, que tiene una conformación de un territorio. Eso lo estuvieron trabajando fundamentalmente a través de algunos materiales y el material teórico que tenían para leer era el texto de Ana Arias y el texto de Javier Aullero. Ahora nos metemos en la unidad 2. La unidad 2 nos corremos un poquito del tema comunitario, nos metemos de lleno en el tema de intervención y el tema de intervención implica plantear una perspectiva teórica particular, que es la perspectiva que ha construido la cátedra a lo largo de muchos años. Esta cátedra eh, inaugura su perspectiva allá por el año 1994, cuando Margarita Rosas se hizo cargo de esta cátedra de Trabajo Social 2 en esta facultad y constituye un equipo de investigación del cual algunos fuimos parte, en gran parte de la década de los 90 y el siglo XXI también. Y uno de los primeros proyectos de investigación que desarrollamos tuvo que ver fundamentalmente con pensar a la intervención profesional y pensar las debilidades y vulnerabilidades que la intervención presentaba en ese momento. El desarrollo teórico de Margarita llevó a que en el año 2001 publique un libro que condensa su experiencia, su trabajo investigativo a lo largo de su doctorado y también de los equipos de investigación con los cuales ella venía trabajando. Uno era el equipo de esta cátedra, y que concluye en esa publicación del año 2001 que se llama La intervención profesional en relación a la cuestión social, donde plantea una perspectiva novedosa para pensar las problemáticas teóricas en torno a la intervención profesional. Les propongo entonces hacer un recorrido breve por uno de los capítulos que se plantean como centrales en ese texto, que es el capítulo 4, donde desarrolla la noción de campo problemático, los planteos centrales en torno a la idea de pensar a la intervención como campo problemático y que se plantea como una superación de la mirada sobre el objeto de intervención en trabajo social. Nos vamos a referir a la producción de Margarita fundamentalmente a partir de un texto del 2001, la intervención profesional en relación a la cuestión social, el caso del trabajo social, el caso del trabajo social, que es producto de su investigación particular en el marco de su doctorado, pero también de un equipo de investigación que fue trabajando a lo largo de la segunda mitad de la década de los 90, del cual muchos integrantes de la cátedra participamos junto con la doctora Rosas. En ese texto ella trata y parte de la necesidad de pensar la perspectiva teórica, es decir, los términos en los que se establece una actividad socioprofesional, en este caso del trabajo social, en el marco de la división social del trabajo, y dice que para pensar el trabajo social es un proceso de reconstrucción a partir de las manifestaciones de la cuestión social, ¿no? En tanto, estas manifestaciones constituyen coordenadas que estructuran un campo determinado y que esto implica datos que significan un punto de partida para la intervención.
En ese texto, Margarita hace un recorrido histórico, ustedes conocen ese recorrido histórico del trabajo social porque lo vieron en el Trabajo Social 1, a través de los diferentes modelos de intervención, a través de los diferentes crecimientos, tanto de la profesionalización desde el positivismo, pasando por el desarrollo del estado de bienestar, la modernización que implicó el desarrollismo y el debate teórico y práctico que implicó la reconceptualización, hasta la década de los 90, y ella se ubica en que en la década de los 90 visualiza una suerte de vulnerabilidad teórica y una crisis de materialidad del trabajo social. ¿De qué está hablando cuando habla de crisis? Hablando que el trabajo social tenía una suerte de vulnerabilidad respecto a otras disciplinas sociales que habían construido con más desarrollo teórico el objeto sobre el que intervenían, la especificidad de cada una de ellas, y en el caso del trabajo social, en la década de los 90, producto de las reformas del Estado, producto del neoliberalismo y el lugar al Estado y a las políticas sociales del neoliberalismo, por los recortes presupuestarios para las políticas públicas, para las políticas sociales, donde el trabajo social desarrolla sus prácticas, se encontraba con que una suerte de crisis de materialidad. Entonces Margarita empieza a plantear teóricamente el sobre qué interviene el trabajo social y encuentra algunas cuestiones. Vamos a este PowerPoint en el cual nosotros podemos plantear algunas de esas cuestiones. Primero, ella plantea que hay una suerte de planteo difuso acerca de la intervención cuando sobre qué se interviene. Dice que hay muchos planteos, algunos planteos refieren a la realidad social, a las necesidades sociales, a los problemas sociales, y que esto dificulta acotar el sobre qué interviene el trabajo social. También dice que esto es parte de la persistencia de un discurso liberal, conservador, presente en la sociedad y también con rasgos en el trabajo social, que hace que se sobrevalore de alguna manera lo procedimental por sobre el sentido de la práctica. Esta sobrevalorización de lo procedimental implica una preeminencia de los instrumentos, de la formalización de las metodologías, de las técnicas, y una suerte de pragmatismo a la hora de intervenir y de empirismo a la hora de pensar la intervención. También grita en ese texto que también hay una suerte de definición difusa o de identificación difusa de los sujetos sobre los cuales se interviene. Esto o con los cuales se interviene. Esto, si bien se había avanzado en la reconceptualización, en un debate teórico acerca de los sujetos de la intervención, plantea que sigue estando una suerte de identificación difusa. Así lleva a construir esta concepción de pensar la intervención profesional como campo problemático que implicaría pensar a la intervención como una construcción histórico-social. Esta construcción histórico-social para ella tiene que ser desarrollada a partir de las manifestaciones de la cuestión social, en tanto estas manifestaciones afectan la reproducción social de los sujetos, están expresadas en la vida cotidiana como obstáculos para la reproducción y la satisfacción de necesidades, y también expresan de alguna manera necesidades que se constituyen en demandas hacia las instituciones y una suerte de institucionalización de las mismas, ¿no? Por eso parte Margarita del concepto de cuestión social, definiéndolo como una contradicción inherente en el sistema capitalista entre el capital y el trabajo, entre los intereses del capital y los intereses del trabajo o de los trabajadores. Esta cuestión social se expresa de alguna manera en la vida cotidiana de una manera particular y genera tensiones, dice, que afectan a las condiciones de vida en tanto obstáculos para la reproducción. Es así que la autora ubica la intervención social en relación a la cuestión social como punto de partida conceptual a las críticas instrumentalistas y de gerenciamiento social que ella se refiere, ¿no? Ella hace una crítica central a estas perspectivas instrumentalistas, justamente ubicando como punto de partida a la cuestión social. Justamente, dice que esta visión instrumental porta una racionalidad instrumental que reproduce
las relaciones, en la relación demandas-recursos de una manera bastante perversa, que constituyó a lo largo del siglo XX una acción social del Estado puntual, lo que derivó en una suerte de fragmentación teórica de lo social. Esta fragmentación teórica y práctica también de lo social fue derivando en una cierta institucionalidad de determinados dispositivos de existencia pensados a través de esta lógica de los problemas sociales fragmentados, ¿no? Y no pensando en estos problemas sociales como parte constitutiva de esa cuestión social o como parte constitutiva de esa contradicción entre el capital y trabajo y por ende referida a la forma de organización de la sociedad. Para Margarita Rosas, esta puntualización, esta clasificación y esta estatificación de los problemas sociales implicaron una serie de definiciones, de decisiones, de jerarquizaciones que permitieron que a lo largo del siglo XX se ubique o se instale la cuestión social en la agenda pública de una manera particular que es fundamentalmente pensar a la cuestión social como una disfunción superable y que no vincular a la cuestión social con las desigualdades, ¿no? Sino pensar que las desigualdades no están relacionadas con la forma de organización de la sociedad y que esos problemas sociales tienen un carácter transitorio y son posibles de resolver. Para Margarita Rosa, esta visión que va a derivar en una mirada instrumentalista de la intervención implica una naturalización de lo social y un proceso de clasificación de los problemas sociales que va a llevar a una secundarización de lo social y a una práctica rutinaria, pragmática, en el marco de las instituciones. Para eso, Margarita intenta pensar a la intervención profesional como campo problemático, lo que va a implicar desarrollar una competencia teórica para comprender los términos en que se desarrolla la intervención, rescatar el carácter político de la intervención, realizar una crítica central, ¿no? De ahí parte a las perspectivas instrumentales, pragmáticas y autónomas de las relaciones sociales o desprovista de la relación que tiene con la organización de la sociedad, y desarrollar una mirada sobre la intervención basada en claves teóricas nuevas que tengan como eje conceptual a la cuestión social. Estas van a ser condiciones para establecer las coordenadas que estructuran los términos de la problematización acerca de la trayectoria de los sujetos, dice el autor en ese texto. Pensar la intervención como campo problemático, entonces, implica pensar las manifestaciones de la cuestión social y sus impactos en la vida cotidiana, pensar la conflictividad encarnada en la vida cotidiana de los sujetos, pensar la trayectoria de los sujetos, reconstruir analíticamente las manifestaciones en la particularidad de la relación de los sujetos con las necesidades y tener una lectura de las demandas como expresión inicial de la complejidad de la cuestión social. También nos permite pensar la intervención como campo problemático, nos permite pensar los fundamentos de la cuestión social, los impactos en la vida cotidiana de los sujetos, y nos posiciona en un lugar teórico y político, entendiendo la intervención como parte constitutiva de las relaciones sociales. Esto tiene mucho que ver con un desarrollo que se viene haciendo desde la década de los 80, fundamentalmente por Marilda Yamamoto, cuando trabaja, una autora brasileña, cuando trabaja justamente la intervención como parte constitutiva de las relaciones sociales. También pensar la intervención como campo problemático implica la construcción de un pensamiento crítico y un desentrañamiento de la cuestión social, una explicitación argumentada de la cuestión social. Implica también la construcción de una estrategia interventiva, de una planificación y de una construcción de objetivos, e implica también reconocer a las necesidades como vinculadas a los derechos y son con el pensamiento liberal conservador que la piensa fundamentalmente como lógica de satisfactores. Bueno, hasta aquí el capítulo 4 de Margarita Rosas, que es estructurante de la unidad 2 de nuestro programa.
Es estudiante de la unidad 2 y es fundamental. Sin embargo, nosotros hemos optado por incluir en esta modalidad virtual un texto un poco más corto, donde Margarita recorre algunos de los temas centrales que plantea en este capítulo, de una manera más llana. Es un texto de una revista que es obviamente más corto. Eso lo tienen publicado en el cronograma web, en el aula web. Este material de Margarita está acompañado de otro material de Margarita Rosas, que es un material más metodológico, instrumental, de un libro publicado en el año 98, que se llama Una perspectiva teórico-metodológica de la intervención en trabajo social, donde nosotros trabajamos varios capítulos. Estos capítulos que refieren algunas categorías conceptuales y fundamentalmente a el proceso metodológico, esos momentos que ella plantea como centrales para atravesar un proceso de intervención, como la inserción, el diagnóstico, la planificación. Lo vamos a trabajar a lo largo de los próximos actividades, foros, en el aula virtual, en relación a determinadas categorías, ya sean las categorías de sujeto, género, vida cotidiana, necesidades. Categorías que estuvieron planteadas en el esquema conceptual que planteé a través del texto de Margarita, pero que vamos a trabajar más específicamente en actividades a lo largo de las semanas que vienen. Les recuerdo que los materiales que nosotros subimos y que nosotros planteamos para participar en los foros son de lectura obligatoria, la participación en los foros es obligatoria y implica un proceso de evaluación que nosotros estamos haciendo a partir de la participación que ustedes hacen en esos foros. No es una participación voluntaria, sino que esa participación implica ser trabajos prácticos, digamos, o lo que serían los trabajos prácticos para el espacio presencial. La evaluación de esos trabajos prácticos, de esas participaciones en los foros, va a implicar la posibilidad de acceder a rendir una evaluación parcial a finales de cuatrimestre, que ya vamos a estar planteando la modalidad que se va a dar para esa evaluación. Es importante que vayan apropiándose de esos materiales, apropiándose de estos conceptos, porque estos conceptos ordenadores de la unidad 1 y la unidad 2 son aquellos conceptos que ustedes van a estar trabajando en esa evaluación. Bueno, espero haber sido lo más claro posible. El video es corto para fundamentalmente teniendo en cuenta aquellos que tienen dificultades de conectividad y esperamos que los pueda ordenar para la lectura del material y para el trabajo en el marco de los foros. Muchas gracias, nos estamos viendo prontamente.